lugar. Lo que quiero hablar en esta noche, hermano, que leí esos pasajes o lo leímos, ahí hay mucho que hablar, especialmente el libro de Apocalipsis, pero todos los libros de la palabra de Dios. Pero en esta noche quiero hablar, hermano, acerca del libro de la vida. Y ahí menciona varios otros libros. ¿Están aquí? Porque dice los libros, está, hermano, aleluya, en plural, no en singular, sino que dice, aleluya, en el verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Entonces menciona ahí varios libros. No sabemos cuántos son los números, hermano, de los libros, la Biblia no dice, pero nos habla de libros. Y en esta noche, hermano, antes de empezar, alabado sea el nombre de nuestro Dios, quiero decirle que los fieles, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo y caminamos, hermano, aleluya, con Él, perseverando hasta el fin de nuestros días sobre esta tierra o hasta que Cristo venga, hermano, aleluya, no vamos a compadecer, hermano, delante del juicio del gran trono blanco. ¿Están aquí? Quiero hacerlo claro, porque al leerlo a veces uno dice, pues en ese trono voy a estar. Sí, vamos a estar delante del tribunal de Cristo, los creyentes, pero no delante del trono del trono blanco, hermano. Este juicio va a ser para todos aquellos que rechazaron a Cristo, todos aquellos, hermano, aleluya, que murieron sin Cristo, que nunca recibieron, hermano, al Señor. Todos aquellos que no querían o quizás un tiempo quisieron y se apartaron y nunca volvieron para atrás. Hermano, aleluya, y murieron, hermano, porque este juicio se va a llevar a cabo después del milenio. ¿Están aquí? A su nombre. Después del milenio es otro tema, hermano, aleluya, que la palabra de Dios nos habla. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces los creyentes, los que hemos recibido a Cristo y permanezcamos en Él, hermano, no vamos a pasar por esto. Vamos a 2 de Corintios 5:10. Traigo mucha escritura, yo sé que aquí el tiempo, hermano, siempre se va rápido, pero vamos a alcanzar hasta donde podamos, y lo que no, pues será la próxima ocasión, si el Señor nos otorga la vida. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario, esto es para los creyentes, para el cristiano, para el pueblo de Dios, aleluya, cuando el Señor venga, alabado sea Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo, hermano, y el juicio del gran trono blanco son dos lugares de juicio muy diferentes. Uno es para los cristianos y otro es para los que no tienen a Cristo. Quiero hacerlo claro para que usted no vaya pensando, un día voy a presentarme delante del juicio del gran trono blanco y ¿qué voy a decir? No, si uno piensa apartarse de los caminos de Dios, entonces tiene que pensar en eso. Pero aquí yo sé que usted no está pensando en volver atrás. ¿Están aquí? Porque hemos puesto la mano en el arado. San Juan 5:24. Hay mucha escritura que después vamos a hablar acerca de varios de estos temas, hermano. San Juan capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, habló nuestro Señor Jesucristo estas palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El juicio del gran trono blanco es de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea Dios. Entonces quiero dejar eso claro. El juicio, hermano, aleluya, vimos ahí, hermano, que menciona varios libros, o varios libros están involucrados, hermano, en este juicio del gran trono blanco, el cual, si el Señor nos permite, en esta noche vamos a ir viendo algunos. Este juicio, hermano, que leímos en Apocalipsis, acompaña a la segunda, hermano, aleluya, resurrección. Es cuando Cristo venga. Le dije, hermano, aleluya, que después del milenio
Porque cuando Cristo viene, hermano, aleluya, Él viene, establece, aleluya, su reino milenial sobre esta tierra. Alabado sea Dios. Y después el enemigo es, hermano, aleluya, lanzado, el diablo en el lago de puesto en prisión. Después de los 1000 años, Él se levanta, engaña, hermano, y vuelve otra vez las cosas. Pero a ese es otro tema que hoy no quiero entrar en todo eso. Entonces, en este pasaje que leímos en Apocalipsis, hermano, aleluya, habla de los muertos resucitados que no formaban parte, hermano, de la primera resurrección. La primera resurrección en la que nosotros estamos esperando cuando Cristo venga y levante su iglesia. ¿Están aquí? Pero va a haber otro que va a ser, hermano, aleluya, y ahí como vimos, los muertos entregó los muertos, el mar, el Hades, hermano, aleluya, y los que no se halló inscrito, pues esa es la segunda resurrección, que van o la primera para ellos, pero van a ser lanzados a la segunda muerte. Nosotros vamos para vida, ¿me están entendiendo? Ay, como que no. Los escucho bien callados, pero yo sé que ahí va a ir entendiendo, hermano, aleluya, cada uno. Entonces el juicio, esto que acompaña, hermano, a la segunda resurrección, estos son los muertos, hermano, resucitados que no formarán parte de la primera resurrección. Sobre la segunda, hermano, muerte tiene poder. La segunda muerte no tiene poder sobre el cristiano, porque el cristiano estamos esperando a Cristo y vamos a vivir por toda eternidad, como la palabra del Señor dice. Pero los que no fueron salvos, hermano, y en ese día son resucitados, son juzgados, ahora la segunda muerte tiene poder sobre ellos y su destino final, hermano, es el lago de fuego. Ahí la palabra nos dice claro. Cuando una persona muere sin Cristo, va al infierno o al Hades. Ahí en Lucas nos habla del rico y pone ese ejemplo. Va a un lugar de tormento. En Lucas dice que el rico se halló en el Hades. Aquí en Apocalipsis dice que el Hades entregará a los muertos. Entonces, en realidad, cuando uno muere, no muere, ahí empieza a vivir su eternidad. El tiempo que estamos en vida es el tiempo, hermano, para tomar nuestras decisiones. Y todo mundo va a escuchar la palabra de Dios. Aquí no hay excusa, o nadie tiene o tendrá una excusa. Lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios, que yo no oí, yo no supe, a mí nadie me lo dijo. Porque nosotros somos buenos para poner excusas. Pero delante de Dios no hay excusas que sean válidas. Entonces hoy quiero hablar, hermano, acerca del libro de la vida. Y el libro de la vida, hermano, aleluya, que menciona aquí en Apocalipsis y otras escrituras también, es para registrar, hermano, los nombres de aquellos que han confiado en Jesucristo, hermano, para salvación y tener justicia de Cristo imputada a su cuenta. En ese libro, hermano, están los nombres de toda la gente. Iba a traer, ahí mi esposa tiene como cajitas, pero en forma de libros. Y parece el libro, pero ahí adentro guarda sus cosas. Iba a traer unos 2 o 3, pero se me olvidó. Pero yo quiero que usted se imagine, en cada país, en cada nación, en cada pueblo, cada lugar hay un registro de todos sus habitantes, de toda la gente que nace, es varón, es hembra, porque así van a saber cuántos varones nacieron, cuántas hembras nacieron en esa ciudad, en qué año, qué día, qué hora. Todo está registrado, pues el cielo tiene todo registrado. ¿Están aquí? En el cielo está el registro, hermano, de todo. Aquí en la parte, en Apocalipsis nos habla ya del libro de la vida, porque al final de todo es ese libro que se va a abrir. En el libro de la vida del Cordero, ese es un libro único, que el cual también vamos a hablar más adelante. Alabado sea Dios. Entonces, en el libro de la vida, hermano, que aquí nos habla la palabra del Señor, ahí va a estar los nombres de toda la gente que ha nacido en todo el mundo. Aquel que ha nacido, hermano, aleluya, ahí va a estar su nombre. Y este libro vamos a ver más adelante que está desde la fundación del mundo. Dios es Dios y Él lo sabe todo. En ese libro, en Apocalipsis que leímos, el Señor abrirá ese libro. Cuando uno nace, su nombre está ahí. Pero cuando la persona muere y muere sin Cristo,
se apartó y nunca volvió, nunca quiso nada de Cristo, entonces en ese libro su nombre es borrado. Vamos a ver eso también. Porque Cristo no vino a morir por un grupito y otro grupito, no. Él dio su vida por el mundo entero. Dios no es el problema, Él es misericordioso, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los cabezones somos nosotros. Así lo digo porque quizás usted lo entienda mejor. Nosotros somos los del problema, no es Dios. Entonces el libro de la vida es para registrar, hermanos, los nombres de aquellos que han confiado en Jesucristo, como usted, como mi persona y todo aquel, hermano, que ha confiado en Cristo para salvación y no tener nuestra justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es la justicia de Cristo que te hace acepto a Dios. ¿Están aquí? Vamos a ver algunas escrituras rápidamente porque traigo mucho. Vamos a Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, verso 22. Y dice la palabra de Dios de esta manera en Romanos 3. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Hay personas que en ese día se va a presentar con sus méritos, el cual, hermano, no le va a ayudar para nada. Usted y yo somos salvos por lo que Cristo hizo. Y es la justicia de Cristo por la fe la que nos da vida eterna en Cristo. Romanos 4, capítulo 4, verso 3. Y ahí le voy diciendo los otros versos. Dice el verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Toda la fe en qué? En Cristo. Lo que Cristo hizo, la justicia de Cristo hacia nosotros nos da, hermano, la vida y la vida eterna. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es Cristo. Entonces nosotros, hermano, por la expiación, la muerte de Cristo es la base de la redención, es la base de nuestra salvación. El que no tiene a Cristo no tiene salvación. Cristo es la base. Es su sangre que nos limpia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces aquellos cuyos nombres, hermano, están escritos en el libro de la vida, tienen sus nombres escritos en el cielo. Cuando tu nombre está en el libro de la vida, tu nombre está en el cielo. En la tierra nadie tiene ese libro. Ese libro está en los cielos o está registrado en los cielos. Y vamos a la palabra de Dios en Lucas 10:20. No piense que el pastor tiene su nombre registrado aquí, porque ese registro no va a servir para nada. Es Cristo el que lo tiene y ese libro está en los cielos. Lucas capítulo 10, verso 20. Cristo le dice esto a sus discípulos y también a nosotros, porque la palabra es para todos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Hebreos 12:23. Hebreos
capítulo 12, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces nos habla, hermano, aleluya, que este libro está en los cielos y los nombres, hermano, también están registrados en el cielo. Esto implica que el libro, hermano, aleluya, se guarda en el cielo, así como le acabo de decir. Y es ahí donde lo encontramos en su uso final, ahí donde leímos en Apocalipsis, al final de la historia, ahí en Apocalipsis 20, 15, del 11 al 15. Ahora el libro de la vida, como le dije, es un libro que registra, hermano, el nombre de cada individuo que ha nacido, varón o hembra, y fueron concebidos en el vientre materno. A cada uno ahí está escrito el nombre. Este libro de la vida se distingue de los demás libros, hermano, por su importancia primordial. Hay otros libros, ahí menciona, vamos a ver algunos, pero aquí, hermano, aleluya, se distingue de los demás. Tiene el registro de todo, está en el cielo, alabado sea Dios. Y la palabra de Dios nos dice, Cristo mismo dice a una iglesia, y hay muchas otras escrituras que dice, y no borraré su nombre. ¿De qué libro Dios va a borrar ese nombre? Ahí es donde entra la gente que dice, una vez salvo, siempre salvo. Si una vez salvo, siempre salvo, el Señor no anduviera borrando nombres. ¿Están aquí? Hay doctrinas que parecen como la Biblia, pero no es como la cizaña se parece al trigo. Por eso es importante para que usted medite en la palabra, estudie la palabra, tiene duda, tiene pregunta, hágalo. Para que usted camine con esa seguridad, con esa confianza, porque toda la respuesta está en la Biblia. Y aunque yo no sepa, porque yo no lo sé todo, voy a orar y voy a buscar. Y el que busca halla. Y más cuando busca de las cosas de Dios. ¿Están aquí? Porque no piense que por ahí el pastor está ya predicando, él ya. No, yo tengo que echarle ganas hasta que el Señor me lleve a su presencia. ¿Están aquí? Y eso va también para usted. Todos estamos en la barca. Usted necesita la justicia de Cristo. Yo también lo necesito. Usted necesita un Salvador. Yo también. Usted quiere ir al cielo. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Y seguir adelante con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Cristo. Entonces, este libro se distingue de los demás, hermano, por su importancia primordial. A diferencia, hermano, que vamos a ver después, aleluya, los libros que registran sus obras. Porque ahí nos habla en Apocalipsis 20 que leímos, que hay libros, hermano, aleluya, que registran las obras. Pero este libro, el libro de la vida, hermano, no registra tus obras, registra su fe o la falta de su fe. Ahí es donde está. En el libro de la vida están todos los nombres. Este aceptó, este creyó, este camina, este está por fe. Pero hay gente que no cree o se aferra a otro Dios, pues ellos no están. Cuando ese libro se abra, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero, al final los dos van a ser los mismos nombres. Yo no sé si me están entendiendo. En el libro de la vida del Cordero, porque ahí nos habla, que vamos a ver más adelante, en ese libro los que están son salvos. De ahí del Señor no va a borrar, pero del libro de la vida sí. Al final de todo, el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida, los nombres que están aquí van a estar aquí. Aunque en el libro de la vida hay todos los nombres de todos los habitantes de la tierra, pero en el día de su muerte, si se partió sin Cristo, se borró. Dios va a dar chance hasta tu último respirar. Porque mientras respires, todavía hay una oportunidad. El ladrón en la cruz, antes de morir, no fue a una iglesia, no escuchó un mensaje, nunca cantó ni aprendió una alabanza.
pero por fe en su último momento volteó y reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un dicho que dicen por allá: mientras hay vida, hay esperanza. Pero ahí va lo tremendo. Hay personas que parten, pero están en un proceso de enfermedad, de situación, y saben que tarde o temprano van a partir y tienen tiempo para arreglarse. Pero hay otros, una muerte repentina. No hay tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre estar preparado con Cristo. El necio va a decir: no, ya cuando ya llegue a viejo. ¿Quién sabe que va a llegar a viejo? La Biblia dice aquí que hay gente que el Señor le corta sus años. Vamos a ver, no vine a asustarlo, pero usted tiene que saber estas cosas. ¿Están aquí? Entonces este libro, hermanos, se distingue, hermano, de los demás porque, como le decía, no registra las obras, pero registra su fe. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos 11:6, no lo voy a leer, pero el acceso a Dios es solo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para yo acercarme a Dios, yo tengo que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Para recibir la salvación, yo tengo que creer que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. En otras palabras, la misma palabra de Dios nos dice que tengo que creer con mi corazón y confesar con mi boca que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Por fe. Usted está aquí hoy no porque por el pastor o por el hermano, por la familia. Usted vino por fe. Y si usted no vino por fe, entonces anda mal. Pero el altar está abierto. Sí. Servimos a Dios por fe, cantamos por fe, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios por fe. Amamos a Dios por fe. ¿Están aquí? Vivimos por fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces este libro de la vida, hermano, aleluya, va a verificar a los que han confiado en Cristo, hermano, aleluya, o aquellos que están, hermano, aleluya, apoyándose, aleluya, en sus propios méritos. No, pues yo no necesito, yo soy gente buena, yo soy bueno, yo acá, yo allá, y están apoyándose en ellos, o yo ayudo mucho a las iglesias, o a la gente, o al pobre, y ahí, esto no es por obra, esto es por fe. No son tus méritos, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca podemos olvidar eso. Es lo que Cristo hizo. No lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos no le agradó a Dios. Pero lo que Cristo hizo, eso sí agradó al Señor. Alabado sea Dios. Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 2 y verso 3. Romanos capítulo 10, verso 2 y verso 3. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay gente, hermano, que establece su propia justicia en sus propios méritos, hermano, y en ese día van a tener una grande decepción, hermano, aleluya, al descubrir que estaban muy mal. Entonces la palabra de Dios nos enseña que es por la justicia de Cristo hoy somos lo que somos. Quiero hablar más adelante, hermano, acerca del libro de la vida, pero hoy, ahorita quiero hablar, dice, otros libros. La Biblia ahí donde leímos en Apocalipsis nos habla de libros, los libros de las obras. Y en los libros donde ahí habla, hermano, estos libros registran las obras de tu vida. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, cada ser humano, ahí están registrados en ese libro. Ya sea los que vamos, hermano, aleluya, en el tribunal de Cristo, cuando Cristo venga, alabado sea Dios, ahí lo leímos que cada uno va a recibir conforme a sus obras. No porque uno esté predicando en la banca, uno puede decir, oh, pues el pastor va a recibir más galardón, más esto, más allá.
solamente Dios sabe. Si el pastor no ora, el pastor no lee, el pastor no anda haciendo nada. Y hay otros, las ovejitas, orando por cada culto, pidiéndole a Dios, ganando almas. Es el que va a recibir más. ¿Están aquí? Nosotros vamos porque vemos porque, pues esto, pero Dios ve más allá. Y en Él no hay injusticia. Entonces, este libro, donde habla los libros, ahí en Apocalipsis 20, el verso 12, hermanos, registran las obras de tu vida. Cada obra buena y mala, hermano, cada acción de cada uno en el momento de nuestra vida, hasta el día, hermano, aleluya, de nuestra partida, quedan registrados ahí. Va a haber un registro hasta el día que uno respira por última vez sobre esta tierra. Un registro de cosas buenas, cosas malas. Registro, hermano, aleluya, de nuestras acciones. Registro de nuestro conocimiento de Dios, porque no va a haber excusa. La gente no puede decir, pues yo no sabía de Dios. Sí saben, aunque sus familiares que no quieran, pero usted le ha hablado. Hoy en día han escuchado por radio, por televisión, por un CD, hermano, todo el mundo ha escuchado. Aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo el mundo sabe que hay un creador, alabado sea Dios. Entonces nuestras acciones, nuestro conocimiento, hermano, de Dios, sobre todas estas cosas, hermano, aleluya, están registrados en ese libro. Y estamos hablando del juicio de aquellos hermanos que nunca recibieron a Cristo. Entonces, por medio de las obras, hermanos, sus acciones, hermanos, sus palabras, todo lo que ellos han hecho, hermano, que no está bien delante de Dios, el grado de castigo se basará en los grados de pecado o en los grados de la obra de maldad que hayan hecho. Pastor, ¿cómo es eso? Aquel que ha escuchado más, aquel que sabe más, no va a ser castigado igual que aquel que sabe menos. Yo no sé si me están entendiendo. Voy a poner otro ejemplo. En la familia, nuestros hijos, a veces uno le carga más al hijo mayor o a la hija mayor que a los chiquititos. ¿Por qué? Porque el mayor ya sabe, ya tiene más conciencia, más capacidad de las cosas que está haciendo que aquel chiquitito que no sabe. Es lo mismo en Dios. No porque sepa menos quiere decir que va a ir al cielo. Si no aceptó a Cristo, va al infierno. Pero en el mismo infierno, en el mismo lago de fuego, en el mismo castigo, hay niveles. Los que saben más, hermano, ¿cómo va a recibir un fariseo que sabe, que estudia la Biblia, enseña y todo, va al infierno? Ese va a recibir más castigo que aquel que nunca oyó. Que el ladrón que estaba, hermano, que fue condenado, ese fue al infierno, el que no se arrepintió, pero un fariseo en el infierno va a recibir más castigo que ese ladrón, porque sabía más. Están callados. Señor, hubiese traído mejor aceite y hacemos otra. ¿Están acá? A su nombre. Entonces, quienes saben más, hermano, y no respondieron, entonces tendrán mayor castigo, mayor culpa que aquellos que sabían menos. Y vamos a ver algunas escrituras. Vamos primero a Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Ahí vamos a empezar. Y dice ahí, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Quiere decir que hay menor condenación, pero vamos a ir viendo. Vamos a Mateo 11, 20. Mateo capítulo 11, verso 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces el que más sabe, más se le va a demandar. Lucas 12:47. Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Verso 47 y verso 48 de Lucas 12. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. San Juan 19:11. San Juan capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fue Judas. Vamos a ver también, hermano, vamos a Isaías 34. Isaías capítulo 34, verso 9 al 12. Dice aquí: y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñará de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morará en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes y el reino, y todos sus grandes serán nada. Ahí nos habla que va a haber niveles de asolamiento. Santiago 3:1. Santiago capítulo 3, ya usted conoce también esa escritura. 3:1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Sí. Porque aquel que enseña, hermano, imagínense, todas sus vidas, sus almas de ustedes, hermano, ¿cómo puedo decir? En el sentido de que, están en mis manos, por decirlo. Es Dios, pero pongo de esa manera a ver si usted capta. Porque si yo les enseño equivocado, usted dice amén a esa enseñanza. Porque usted piensa, el pastor lo sabe, Dios lo puso, mira, él sabe, él trae la Biblia, abre la Biblia. Pero si estoy equivocado, ustedes también están equivocados. Entonces, decía un predicador, la droga, el alcohol, todas esas cosas, sí, esclavizan la vida y terminan a veces destruidos y van al infierno, pero el que lleva más gente al infierno, decía él, es la iglesia. En cada iglesia hay
personas que enseñan, el pastor enseña, predica en cualquier. Por eso usted dice, pero si es un solo Dios y una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque cada quien acomoda como quiere. Y la gente le cree. Sí. Hay enseñanza de que el Espíritu Santo no existe, es una masa de fuerza. Y la Biblia no dice, pero la gente le cree porque le enseña. Otros le enseñan, una vez salvo, siempre salvo. Tú recibes a Cristo hoy, no importa cómo vivas, al cabo vas al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora, esta naturaleza, esta carne quiere esas cosas. Porque uno quiere decir, oh, pues yo estoy bien, yo voy al cielo, pero yo vivo mi vida también como yo quiero en el mundo. Y el Señor dice, sin santidad nadie le verá. Entonces, predicar la palabra como es duro. Por eso hay pocos. ¿Sí? Porque es duro, te cala a ti, me cala a mí. Pero el Espíritu Santo está trabajando para formarnos a la imagen de Cristo, hermano, y que la palabra sí te haga a ti reflexionar y a mí también. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo estamos? La palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas a Dios. Nuestras acciones. Lo que nosotros conocemos, el conocimiento de Dios que tú tienes y tú haces que una alma tropiece, no pienses que Dios no lo vio. Están aquí. Entonces, todas esas cosas están escritas, aunque a nosotros se nos olvide, en el cielo no se le olvida. Que Dios nos ayude cada día, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mateo. Vamos ahí a Mateo, porque ya leímos Santiago, entonces que Dios nos ayude. Y ahí en Mateo capítulo 12, verso 36, Mateo 12, 36. Dice ahí, mas yo os digo, Cristo diciendo, hablando. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Son nuestras acciones, nuestras palabras, el conocimiento que tenemos de Dios. Hermano, y todavía no vivir conforme a la voluntad, mayor va a ser el castigo. Que Dios nos ayude. Y a cada uno que enseña, por eso el Señor dice, en aquel día dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos, apártate, yo no te conozco. Sus nombres nunca estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque ahí vamos a ver que hay nombres que nunca se escribieron. Nunca. Los adoradores de la bestia, hermano, esos nombres nunca fueron omitidos. Dios ya sabe quiénes son, que van a adorar, y de eso también vamos a hablar más adelante. Por eso sé que traigo mucho, pero el tiempo también se va. Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 2, versos 5 al 9. Romanos. Si usted no entiende algo, por lo menos va a aprender a hojear la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 2, verso 5 al verso 9. Ahí lo voy a leer. Y dice de esta manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Eso nadie se escapa, la palabra es para todos. Entonces en aquel día, hermano, nadie va a poder alegar o discutir con el Señor, aleluya, o de sacar excusas, pues yo no sabía, yo no oí, aleluya. No hay excusas, hermanos, válidas delante de Dios. Y vamos a Proverbios 24:12.
Proverbios 24. Y es muy importante meter eso de excusas, hermano, porque nosotros somos buenos para eso. 24, capítulo 24 de Proverbios, verso 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Eso no hay excusa. No sabía, Señor, a mí nadie me lo dijo. Por eso en esta iglesia lo menciono una u otra vez. Sí, pues Señor, yo no sabía. Dios lo sabe y entonces uno tiene que anunciar, tiene que hablar, porque también yo voy a dar cuentas delante del Señor. Eclesiastés 12:14, el siguiente libro, Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Dice, porque Dios traerá toda obra. Voy a leer el 13, pero el que quiero es el 14. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas las cosas van a salir a luz. Salmo 19. Salmos 19, verso 1 al 4. No hay excusas. Nadie puede decir yo no sabía, nadie me habló. Todo mundo hoy en día, hermano, sabe. Dice 19, 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y hasta ahí quiero leer. Entonces lo que nos dice aquí, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted sale y usted ve, usted sabe que hay un creador. Estaba yo escuchando, creo que a un hermano, un siervo, no recuerdo, pero decía que alguien, un padre que no creía en Dios, no, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, fue toda una explosión y pues así enseñan también en las escuelas, yo no sé si todavía, pero antes sí, y que una explosión vino la creación y todo esto apareció. Mira hasta dónde llega el hombre, cuando hay una explosión lo que hay es destrucción y muerte, pero él piensa que salió las montañas, los mares, hasta dónde llega. Pero el hijo decía, el niño le decía, no, Dios existe, Dios creó todo. No me hable de Dios, Dios no existe. Entonces el papá fue al trabajo y un día que llegó y entró en el cuarto del niño y vio todo arreglado, todo en el niño arregló su cuarto, puso cosas, pintó, arregló y todo. Y el padre entró y dijo, ¿quién hizo esto? Solito apareció. No, es que alguien lo hizo. No, solito apareció. Nomás iba a abrir la puerta. No, alguien lo hizo. Dime quién. Le dijo, es lo mismo. El sol tiene un creador. La luna y las estrellas tienen un creador. Los montes tienen un creador. No se hizo así. Así como tú no me crees. Entonces, hay un creador. ¿Están aquí? Hay un creador. Alguien lo hizo. La ropa que usted trae no nomás así. Alguien lo cortó y lo cosió. Pero hay más proceso, que no vamos a entrar en todo ese proceso. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, no hay, hermano, para los que no están, sus nombres son borrados del libro de la vida. Hermano, ellos no tienen posibilidad de salvación, sino que van a ser lanzados, hermano, en un lago de fuego, porque sus nombres no aparecen en el libro de la vida. Y la Biblia dice que Cristo, hermano, juzgará a los muertos y a los vivos. Él es juez de todo. Y este es lo grande. Y es a Él a quien rechaza el mundo, al juez de toda la tierra. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él es. Él va a juzgar su iglesia. Vamos a ver rápidamente estas escrituras para continuar. Allá en Primera de Pedro 4, 5. Primera de Pedro.
después de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5. Dice ahí, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo es el que, hermano, aleluya, juzgará a los vivos y a los muertos. Hechos 10:42. Vamos a Hechos 10, capítulo 10, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Es Cristo. También Primera de Timoteo 4:1, lo puede apuntar, no lo voy a leer porque el tiempo aquí siempre va rápido, pero hay mucha más escritura. Primera de Timoteo 4:1 lo pueden poner. Ahora, ¿cuándo se escriben, hermano, aleluya, esos nombres en el libro de la vida? ¿Cuándo? Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios 1:4. Efesios. Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros nunca vamos a poder entenderle a Él. Nomás creer en su palabra. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ahí vamos a ver también otras escrituras más, que el Señor, hermano, aleluya, puso nuestros nombres desde antes. Alabado sea Dios, aunque no habíamos nacido todavía, hermano, y cuando uno nació en el tiempo que llegó, estaba apartado de Dios, no quería de Dios, pero el Señor ya sabe como Dios. Un día voy a tocar o hablar de eso, hermano, que fueron, Pablo habla, ordenados desde antes de la fundación del mundo. Aquí en Efesios habla de la predestinación, y un día vamos a estudiar eso. Alabado sea Dios, porque Dios es Dios y Él lo sabe todo. Y los nombres han sido puestos desde antes de la fundación del mundo. Cuando el día que usted recibe el mensaje y el día que usted abre su corazón a Él, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, con toda tu fe, con toda seguridad, con toda verdad, aleluya, hermano, ahí se viene a completar lo que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo. Y usted ni cuenta. Muchos ni cuenta, ya grandes, esos cristianos, esos aleluya, Dios no existe, yo voy a disfrutar mi vida, y cuando uno muere se acaba, pero Dios llegó y le tocó su corazón y lo hizo ver que no es así. Y nos rendimos a Él, le entregamos nuestro corazón y hoy estamos en su camino, que Él no nos suelte, aleluya, hasta terminar esta carrera. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces fue escrito, vamos a Filipenses 4:3. Después de Efesios, ahí está Filipenses, capítulo 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, los que rinden culto, hermano, a la bestia, hermano, esos nombres nunca fueron registrados en el libro. Y ahí en Apocalipsis 17:8, ahí vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es un libro único también, por decirlo de esa manera, hermano, porque estos nombres de los que adoraban a la bestia, sus nombres nunca fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Fueron omitidos, no se escribió, no se registró. Pero el libro de la vida existe, hermano, antes de la fundación del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero los adoradores, hermano, de la bestia en el periodo de la gran tribulación, Dios ya sabe quiénes son, quiénes serán. Y sus nombres nunca fueron escritos, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver los nombres, hermano, que han sido borrados. La Biblia enseña, hermano, aleluya, que hay nombres que han sido borrados del libro de la vida o eliminados de este libro. Y hay muchas escrituras. Vamos a ver algunos, hermano, en esta hora. Vamos primero allá, aún en el Antiguo Testamento sabían de esto. Mira lo que Moisés dice. Éxodo 32. Moisés ya sabía, David ya sabía, hermano, que había un libro. Si en esos tiempos no había Biblia, hermano, y ellos ya sabían, como en el día de hoy no va a saber la gente. Éxodo capítulo 32. 32. Yo creo que no se le va a olvidar así. Éxodo 32 y 33. El pueblo había pecado, el pueblo, hermano, usted ya conoce la historia, nomás quiero leer ahí. Y Moisés ahí habla y le dice al Señor, dice el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Moisés intercede por el pueblo y dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que pecare contra mí, a ese voy a raer, no al que está haciendo bien. ¿Están aquí? Pero vamos a ver otras escrituras. Vamos también en el Salmo 69. Salmo 69, 28. 69, verso 28. Dice, sean raídos, o sea, borrados, del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Ahí miramos, hermano, que Dios tiene ahí un libro, alabado sea el nombre del Señor, y de ese libro, porque como le dice Dios a Moisés, mi libro, entonces es de él, porque es de él. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y a la iglesia, hermano, de Sardis. Aquí podemos ver, hermano, sí, voy a leer desde el 1, pero el que quiero es el verso 5. Porque aquí el Señor le habla, hermano, a la iglesia de Sardis. Y ahí, hermano, aleluya, podemos ver, alabado sea Dios, que dentro de la iglesia algunos eran vencedores y otros no. Dios es Dios y Él no se equivoca. Cuando Él habla y Él habla verdad. Y mira lo que dice, voy a leer del 3 al 6, pero el que quiero es el 5. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solamente Cristo sabe cómo está la condición de la iglesia. Tienes nombre de que vives, tú lo tienes, pero delante de mí dice, estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mira, dentro de la iglesia hay pocos. Y andan conmigo en vestiduras blancas porque son, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El 5, el que quería leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor borra nombres, hermano, aleluya, del libro de la vida. Por eso le dije, en el último respiro, en el último momento, hermano, sobre esta tierra, esa persona no se arrepintió, no se arregló a cuentas con Dios, no se puso bien con Dios y partió. Su nombre es borrado. Su nombre es borrado. ¿Y quién tiene control sobre eso? Ay, pastor, ¿verdad que se fue al cielo? A veces así me preguntan. Pastor, ¿verdad que se fue al cielo? Porque era buena. Y yo no lo sé. Yo no tengo ningún libro, ningún registro, pero Dios lo tiene. Por eso es importante, pueblo de Dios, que todos los días estemos caminando bien en cuenta con Dios. Como le decía hace minutos atrás, que hay personas, hermano, que están pasando pues años o meses en una enfermedad, una situación, y hay tiempo para arreglarse. Usted va al hospital, todos los que están en una cama están conscientes, tienen tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Pero también vemos gente, hermano, que en un ratito se fue. Una bala perdida, un accidente, algo se le cae, hermano, y no hay tiempo para nada. Y se partió. Entonces ese libro de la vida tiene nombre de todos, pero al final Dios es tan misericordioso que traigo mucha escritura, quizás no alcance hoy, pero al final Dios da, hermano, la oportunidad hasta el último momento de respirar de esa persona sobre la tierra para ver qué decisión va a tomar. Porque Dios no va a tomar la decisión por ti ni por mí. Es una decisión que nosotros vamos a tomar, si le vamos a servir, le vamos a seguir o no queremos. He aquí he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoges tú. Entonces cada ser humano va a escoger su destino. Y el Señor dice, si me escoges a mí, toma tu cruz cada día y sígueme. No ames al mundo. Porque si amas al mundo, eres mi enemigo. ¿Verdad que son palabras bien? Por eso la gente no quiere oír eso. Quiere oír, no, pues por eso hoy en día, porque no lo quieren oír, el diablo, que el Señor lo reprenda, tú le das una abertura así y él empieza a hacer, hay una fogata. Hoy en día los altares, hermano, están más adornados que una discoteca pagana mundana. Humos, luces, gritos, ya ni hay reverencia, ni hay temor de Dios en los altares. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo quiso. Pastor, porque por allá están haciendo eso y vieras cuánta gente viene. Sí, pero todos van al infierno. Porque esa es la realidad. El altar es un lugar de sacrificio, no un lugar, hermano, para profanar. Entonces esas palabras, hermano, cuando uno lo habla, lo predica, enoja a la gente. El que quiere andar así, pues, el que dice, Señor, pues, haz de mí lo que quieras, yo nomás no me dejes. Y hazme entender tu palabra, Señor, aunque sea duro, pero es para mi bien. Gloria a Dios. Pero aquel que quiere andar entre dos aguas, a ese le cala.
predica muy duro, mejor me voy. Pero al fin de cuentas no le vas a dar cuentas a mí, ni al que está a tu lado, ni al que te dice, porque el libro lo tiene el Señor. ¿Están aquí? So, que Dios nos ayude cada día. ¿Sabes cuánto necesitamos de Dios? Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22. Ay, el tiempo ya casi se me fue. 22, el último capítulo, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mira, si alguno le añade, si a alguien le quita, también la palabra de Dios habla de eso, el que añadir o quitarle. Dios va a quitar su parte del libro de la vida. En otras palabras, lo voy a borrar. Dios no tiene favoritos y Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos y hay que obedecerle al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, los que no se hallen, hermano, o no reciban a Cristo por la fe, no se arrepienten, no hacen lo que Dios manda, el día cuando muere, sus nombres van a ser borrados, hermano, del libro de la vida. Y la Biblia habla de muchos, pues ahí no dice cuántos libros, nomás dice libros, pero yo meditando, hermano, también hay libros, ¿cómo puedo decir? Hay personas, porque Dios, hermano, a todos los que nacen, como les dije en el libro de la vida, están sus nombres. Pero hay personas, hermano, que un ejemplo, si Dios dijo, pues a este le voy a dar 80 años, pero si la persona es mala, puede morir a los 40. ¿Están aquí? Ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Yo quiero vivir 100, pues pórtese bien. Pues Él es el que tiene todas las cosas en su sola potestad. ¿Están aquí? Dios hace como quiere y nosotros nomás pues pedirle a Él, nunca le vamos a entender, pero lo que Él hace siempre es perfecto. Pero hay gente, hermano, que muere prematuramente, por decirlo de esa manera, hermano, aleluya, físicamente, una muerte física, pero prematura. Y vamos allá a Eclesiastés 7:17. Eclesiastés. Después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, verso 17. Es bueno, jóvenes que están aquí, tener esto en mente, también adultos, pero jóvenes. A veces uno dice, no, pues yo estoy joven, no. Tenemos que siempre tener el temor de Dios en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 7, verso 17. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Por qué? Antes, entonces Dios tiene un tiempo que le da, pero la persona hace mucho mal y es bien insensato, no hace caso, anda con malas amistades, anda envuelto en cosas que no, lógico, va a cortar sus días. Sí. Job, vamos allá a Job 15:32. Después vamos a ir a Proverbios. Job 15, capítulo 15, verso 32. Dice, él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Será cortado, dice, antes no leo todo, nomás esos versos le estoy dando. Entonces, hay gente, hermano, que va a ser cortado antes de su tiempo. Proverbios 10:27. Proverbios 10, capítulo 10, verso 27. Dice, el temor de Jehová aumentarán los días,
mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 9:11. Ahí estamos al siguiente, 9:11. Porque por mí se aumentarán tus días, y tus años de vida y años de vida se te añadirán. Entonces es Dios quien añade. Pero si la persona hace mucho mal, hermano, aleluya, sus días son acortados. Y mientras yo preparaba esto, hermano, y buscaba estas escrituras, venía a mi vida, a mi mente, personajes de la Biblia. Uno era Nabal. Nabal. Usted ya sabe lo que hizo Nabal, y si usted no sabe, búsquelo ahí, está en la Biblia, lea la historia. Y el Señor se lo cortó. El otro que me venía a la mente, Omni y Finés, los hijos del sacerdote Elí. Dios le había dicho a él, a Elí, que iba a usar sus hijos, iba a usarlo todo, iba a ser sacerdote, aleluya, y su generación igual. Pero después Dios le dice, no tal haga yo. El que me honre, a ese voy a honrar. Y Omni y Finés eran jóvenes, quizás iban a ocupar el lugar de su padre o iban a vivir más tiempo, pero fueron acortados. Y Dios se lo acortó. El otro que me venía a la mente, Coré. Y no solamente él arrastró su casa también. Quizás, hermano, podía vivir hasta llegar a viejo sirviendo al Señor. Pero se le acortó. Y ese fue vivo al infierno. Se abrió la tierra y se lo llevó directo al Seol. Es el mismo lugar, Hades, infierno. Imagínense. Entonces, la Biblia dice ahí que leímos, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Por eso es importante que usted vigile con quiénes andan tus hijos. O con quién anda usted también. A veces damos los hijos, pero también nosotros. Se anda con amigos insensatos, amigas insensatas, te va a introducir a cosas que después algo puede pasar. Sí. Y cada quien se lava la mano. Sí. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Están aquí? Ay, me queda 4 minutos y todavía me falta un montón para dar, pero que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Quería hablar, hermano, acerca de... Pero vamos a ver estas escrituras antes de continuar. Creo que leímos Apocalipsis 21:27. Si no, vamos a leerlo. Alabado sea Dios. Aquí nos habla del libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Creo que leímos el 22, pero el 21... Apocalipsis 21:27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El otro habla del libro de la vida. Este dice el libro de la vida del Cordero. Allí en ese libro, y vamos a leer la otra, Apocalipsis 13:8. Ahí mismo, Apocalipsis 13:8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira, desde el principio Dios terminó todo. Desde el principio. Entonces ahí nos habla, hermano, aleluya, que no estaban todos los que adoraron, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están o estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Son los adoradores de la bestia, hermanos, sus nombres no están escritos ni en el libro de la vida, porque lo leímos. Tampoco están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ellos van a ser, hermanos, lanzados también en el lago de fuego, que vamos a leer, pero la próxima semana, porque ya llegó el tiempo. Porque la palabra de Dios nos habla, hermano, aleluya,
que cuando Cristo viene, hermano, en su segunda venida, alabado sea el nombre de nuestro Dios, ahí van a ser lanzados, hermano, la bestia y el falso profeta en un lago de fuego. Y todos los moradores o los adoradores, hermano, de la bestia también van a ser lanzados en ese lugar. Y vemos ahí que ahorita nomás le doy así porque me quedan segundos. Hablando del tribunal de Cristo, ahí los muertos, grandes y pequeños, van a ser juzgados. Ahí el libro se va a abrir y Dios los va a juzgar. Después van a ser lanzados al lago de fuego. Pero la bestia, el falso profeta y todos los adoradores de la bestia, hermano, no van a ser juzgados. Ellos van a ser lanzados directo. ¿Están aquí? Ellos no van a pasar por el proceso del juicio del gran trono blanco. Ellos van a ser lanzados directo. Pero antes de que Dios haga todo eso, hermano, ahí traje varios puntos donde aún en el periodo de la gran tribulación, porque ahí es donde habla, Dios le va a dar oportunidad. Dios es tan misericordioso. Si ya no creen a los predicadores, pero ya van a ir, nomás los ahí que se queden, pues ya. Porque estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Pero Dios enviará ángeles a predicarles a ellos el evangelio eterno. Y les va a advertir que no reciban la marca de la bestia, porque si lo reciben, van a ser lanzados, van a ser advertidos por Dios. Y aún así, van a blasfemar contra Dios. Mira, hay gente que no quiere, no importa qué tú hagas. No pierdas tu tiempo. La Biblia misma lo dice, Cristo mismo dijo. Si entras en una casa, no te reciben, sacude el polvo de tu pie, vete a la otra. Dice Cristo, así nos dice en su palabra. No pierdas tu tiempo. Pero Dios es misericordioso, que mandará otro, y mandará otro, y mandará otro. En aquel día esa persona no tiene una excusa delante de Dios. A mí nadie me dijo, a mí nadie me habló. Dios lo mandó. ¿Cuánta gente Dios mandó a tu vida para que te hablara? ¿A cuánto rechazaste usted? ¿A cuánto le dijiste que estás loco? Déjame, yo me creo, yo tengo mi creo. ¿A cuántos? Pero hoy estás sentado, no por tu justicia o porque algo hayas hecho tú. Es por su gracia y por su misericordia que Dios te tiene aquí. Alabado sea su nombre. Aleluya. Ponte de pie, hermano, en esta noche. Ya